Uno de los artistas más originales de la capital francesa, el argentino José Cúneo, abre este fin de semana su taller al público para mostrar sin duda los secretos de fabricación de sus ya legendarias cajas mágicas con las que nos invita al mundo de la noche parisina, de Ámsterdam, pero también porteña en Buenos Aires. Y precisamente para hablarnos de estas puertas abiertas, de su trayectoria como dibujante y de sus proyectos inmediatos, José Cúneo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Un placer tenerte entre nosotros una vez más, como decimos siempre. Sí, sí. Permíteme, José, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1965 y que tu pasión por el dibujo se despierta en ti, pero que muy pronto. Pero lo que no puedo creer es que con apenas 10 años ya fabricabas tus primeros dibujos animados con papel de calco. Sí, hacía películas con un proyecto que mis padres me habían regalado a los 7 años, que se llama el Cinegraph. Entonces me compraban el papel de plano, porque el de plano se traslucía mejor, tenía más calidad el dibujo, y las dibujaba con tinta china, con una pluma, con un plumín de tinta china, y los coloreaba con marcadores y pasaba horas y horas y horas. Entonces ponía un tocadiscos en un mueble y adelante ponía la sábana blanca y hacía proyecciones en casa. Los fines de semana, los domingos a la tarde, que mi papá no trabajaba, abría la sala de espera, que mi papá era médico, abría la sala de espera del consultorio y recibía a mis amigos y proyectaba las películas. ¿Qué decía tu padre ante esa pasión por el dibujo? Bueno, a mi mamá le gustaba mucho, me apoyaba mucho en eso y me decía, bueno, cuando necesites comprar materiales y todo. No se lo cuentes a papá. No, mi papá también, o sea, mi abuela era fanática, estaba ahí atrás, estaba siempre ahí en todas las seances de cine, se sentaba en la primera fila y después, bueno, también todo tiene un contexto también de la infancia con lo político y con la situación en el país. Hablando de política, ¿es cierto que eras fan de Mafalda a esa tierna edad ya? Sí, era muy, muy fan. Mi papá nos compró los primeros libritos formato a la italiana en los años 70 y cuando empecé a leerlas me encantaba. Me encantó porque teníamos 10 años, 7, 8 y leíamos sobre política, sobre el Vietnam, sobre la ONU. Y lo que te decía recién era un lazo intergeneracional, porque de lo mismo nos reíamos, mis padres se reían del mismo chiste que nos reíamos nosotros de niños, ¿no? José, en la adolescencia te inscribes en la escuela de Garaikoetxea para estudiar humor gráfico. ¿Cómo eran esos cursos? Él abrió la escuela en el barrio de Congreso con otro dibujante, Brócoli. Y la primera escuela estaba ahí en el barrio de Congreso y yo me anoté en mediados de los 80, en el 82, 83. Y Brócoli daba clases de guión, de chistes, y Garaikoetxea daba las clases de dibujo gráfico. También había dibujo de historietas. Y eso fue muy, muy bueno porque yo al mismo tiempo estaba en una especie de... sabes que en quinto año del colegio primario teníamos orientación vocacional, entonces nos planteábamos todo el asunto de la profesión, de que hay que trabajar en el estudio universitario y también que te dé un empleo. Entonces, digamos que mi papá era médico y yo tenía la influencia de mi padre y empecé estudiando medicina porque a mí me gusta mucho la biología y bueno, estaba con ese planteo de profesión y al mismo tiempo que iba a estudiar a la Facultad de Medicina, llevaba los dibujos para dibujar con Garaikoetxea. Y después ahí me crucé en la Avenida Corrientes. Garaikoetxea se mudó a la escuela en Corrientes y Uruguay y enfrente estaba la producción de García Ferré, que hacía dibujos animados y las revistas para chicos. Y ahí empecé a colaborar con él como... pintando las historietas. Llegué a pintar una historieta muy clásica de García Ferré, El Pipío. Empecé como colorista con él y después empecé a dibujar
las historietas. ¿Cuáles eran tus héroes? ¿Leías quizás los héroes de Marvel o no? Sí, ¿No te interesaba eso? No tanto Marvel, pero bueno, las historietas que leía mucho, la historieta gráfica, toda la historieta argentina de Fierro, Corto Maltés también, y todos los clásicos de la historieta, porque teníamos mucha influencia también de lo que estaba publicándose aquí en Francia, con Metal Hurlant, Moebius, y después todos los clásicos de la historieta francesa, belga, ¿no? Tintín, Asterix todo el universo de la historieta de los años 70, 80 en Francia. Muy rica aquí en Francia. Sí. José Cuneo, vas a venir a Europa muy joven con un billete de tren para 2 meses para recorrer todo el continente. ¿Por dónde te llevaron esas vías férreas europeas? Digamos que en el momento en que empecé a publicar en Buenos Aires, el sueño de pibe, de joven, era venir a Europa y conocer las ciudades y encontrarme con la gente de aquí. Entonces hice el viaje a Barcelona, fui a Barcelona, Roma, y cuando llegué a París tenía un pied-à-terre aquí de un dibujante de animación que me contactó con las 2 revistas para chicos en ese momento, que era Pif Gadget y el Journal de Mickey. Y empecé a publicar en Pif como historietista. Hice unas páginas de un personaje que había publicado en la revista Antiojita allá en Buenos Aires, y la tradujeron la historia completa de 8 páginas en Pif, que era un número especial América Latina, Touche pas mon pot. Pensaste que sería muy fácil entonces, ¿no? Llegar y ya publicar 8 páginas de Sí, historietas. bueno, yo estaba en un momento de exploración, de abrirme. Después me fui a Suecia también. Allí vendí ilustraciones para cartas de carte de vœux para chicos, y después seguí en París, porque estuve trabajando con un proyecto de una historieta. Me encontré también con la gente de Metal Hurlant, que cerraban, y estaba Jodorowsky también en la dirección de la revista, y preparé una historieta para grandes, digamos, porque yo tenía ese registro de infantil, ¿no? De dibujo infantil. Hice la tira de Vieille Moche Méchante, que la publicó L'Echo de Savane. Y Eso el libro fue un salió éxito, ¿no? en Albert Michel, 89. Que en español sería Vieja, Chota y Mala. Vieja, fea y malvada, no tan chota, fea. Un humor más bien para adultos, ¿no? Es una historia, digamos, es inspirada en la historia, mi versión de historia argentina, pero con un humor muy negro, ¿no? Y además el dibujo, bueno, después fue evolucionando, porque después empecé a dibujar en la revista Guépier, que hacía un dibujo por semana. Y ahí me encontré con el universo de Copy. Que no lo conocía nadie, ¿no? En Argentina. Copy. Claro, en ese momento todavía en Argentina, y bueno, había algunos dibujos de Tía Vicenta, pero de mucho tiempo atrás. Pero algunos dibujos se conocían de la fama CIS en Argentina. O sea, había gente que lo conocía. Yo aquí conocí mucho, empecé a leer las obras de teatro y los cuentos de Copy. Y bueno, entré en su mundo, porque ya además en ese momento vivía en Pigalle, y todos los personajes de Copy son de ese barrio, ¿no? Y además él vivía ahí no muy lejos, en la Rue Lepic. Y cuando empecé a dibujar en Guépier, ahí me encontré con todos los amigos de Copy, todo el mundo íntimo, ¿no? Y Copy fue como un fantasma, porque estaba en todos lados, y además me inspiraba, yo me creé un personaje de sus novelas. En aquellos años de Guépier publicas en el 99 Le mariage de Roberto, La boda de Roberto, una de las novelas más gráficas, más comprometidas, ¿no? Anticipabas el matrimonio homosexual años antes de que... Sí, de que el matrimonio homosexual es una historia de una pareja que tratan de convencer en su momento al Papa Juan Pablo II para que los case en el Vaticano, ¿no? Gracias a la hermana de Roberto, que es monja. En Argentina ya existía entonces, ¿no?, el matrimonio homosexual. No, en ese momento todavía no. En ese momento no. En ese momento el casamiento igualitario en Argentina
ahora 10 años, no, menos, 5 años. Tú fuiste el apóstol, gracias a ti, gracias a ese Claro, libro. fueron 10 años después que en Argentina se aprobó la ley. Y aquí en Francia hace un par de años. Claro. Estos últimos años, José, te dedicas más al arte plástico. Cuéntanos, ¿cómo nacieron esas cajas mágicas maravillosas? Por las ganas de darle 3 dimensiones a tus dibujos. Sí, quizás. es la necesidad de expresarme con otras técnicas, ¿no? Bueno, la historieta viene del cine, del teatro, porque cuando uno dibuja un personaje está actuando el rol del personaje. A veces yo no me veo, pero sé que estoy haciendo los gestos del personaje que estoy dibujando, o sea, uno está actuando. O sea, que tiene elementos del cine, del teatro, y las cajas fueron esa necesidad de incluir técnicas nuevas en mi trabajo con una técnica de luz y de volumen, de sombras y reflejos, y siempre con el espíritu humorístico, ¿no? Porque yo siempre hice dibujo humorístico, dibujo caricatura. Hablando de tus proyectos, me contabas que en Buenos Aires tienes un proyecto con Alfredo Arias, con el que ya hiciste El Tigre, magnífico libro de historietas, con textos de Alfredo. ¿Qué es lo que vais a hacer allí en Buenos Aires? Alfredo me llamó una tarde porque tenía un texto que había escrito una historia del tigre y no sabía si iba a ser una película o una obra de teatro o una comedia musical. Me dio el texto para que yo lo transcriba en historieta. Y bueno, me imaginé una película y empecé a hacer storyboards y bueno, resultado el tigre. Y él, digamos que yo empecé a hacerlo y él paralelamente trabajó la comedia musical y presentamos la comedia musical y el libro en diciembre del 2013. Cuéntanos la historia del tigre. El tigre, bueno, unos personajes, son unas locas, cine locas. Son unos personajes que están fascinados por el mundo del cine. Sucede en el Tigre, porque es un refugio que estos personajes tienen todos los sábados a la noche, se visten de mujer y reactúan los personajes del cine. Están fascinados por el cine, el universo hollywoodiano. Identificamos la nariz de Rosy de Palma, si nos está escuchando. Sí, porque tiene una influencia de Rosy, entre Rosy y Amy ¿cómo se llama? La cantante. La famosa cantante, sí. Nos has traído precisamente un personaje que no se parece a Rosy de Palma, por cierto. ¿Quién es exactamente? Esta es la Tota, es la india del personaje. Es un homenaje que yo hice en la historieta al gran maestro Dante Quinterno, que es el creador de Paturuzú, el dibujante. Es una prima de Paturuzú actual. Y es la india del personaje que aparece en esta historia del tigre, que ella pretende actuar el rol de Lana Turner. Entonces el físico no la ayuda. No le acompaña realmente. Y bueno, entonces eso es una fiesta en esta casa que se organiza y que al final terminan colándose el fantasma de Lana Turner, el de Vampira y Fata Fatal. Bueno, son todos personajes peculiares del universo de Alfredo, ¿no? Y fue muy enriquecedor para mí el encuentro con Alfredo y poder hacer el trabajo juntos, ¿no? Porque él me dejó mucha libertad en la creación. Él esperaba siempre ansioso el capítulo siguiente, como un niño que lee una historieta. Se superponen vuestros universos, ¿no? Tenéis muchas cosas similares. Sí, tenemos, sí, por el hecho de... La pasión por el cine, por ejemplo. La pasión por el cine y todo nuestra vida aquí de exiliados en París y su alma argentina en el trabajo. ¿Hay fechas para Buenos Aires? ¿Qué va a pasar en Buenos Aires con Alfredo Arias y contigo? Bueno, hay un proyecto de hacer una exposición multidisciplinaria que se llama Colaboraciones Eclécticas y es una exposición de esculturas, maquetas, fotos de los artistas que han colaborado en el teatro con él. Entonces está Juan Gatti, participa Edgardo Jiménez y hay el fotógrafo de la lista. Sí, aquí lo tenés. Está, bueno, vestuario, porque Delia Cancela, Pablo Ramírez y Juan Gatti.
y fotógrafos Gustavo Di Mario, Juan Gatti y Alejandra López. Y naturalmente también, José Cúneo. Sí, y vamos a presentar vamos a hacer la presentación del libro de historietas, El Tigre, que ya lo adapté al castellano, que va a salir publicado por editorial Edasa. Todo eso en septiembre, imagino. En agosto. En agosto, pues, imagínate. En fin, pues ya lo saben. En el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Si están aquí en París este fin de semana, tienen una cita en el taller de José Cúneo, que si me permites voy a dar la dirección, en el 8 de la Rue Polonceau, en el distrito 18 de la capital francesa, con el vernissage el viernes. El jueves hay un vernissage, porque es un colectivo de artistas, el Portes Ouvertes, Atelier... Atelier des Artistes de la Goutte d'Or. Somos un colectivo de 80 artistas que todos los años abrimos las puertas de nuestro atelier y bueno, es buenísimo porque la gente del barrio y los artistas comparten un momento y pueden visitar cada uno de lo que hace. Es muy enriquecedor. Y es el fin de semana, es el sábado, domingo y lunes. Algunos artistas abren también, yo también abro las puertas el lunes. Expliquemos para los que no conozcan París que la Goutte d'Or es un barrio que está en la ladera de Montmartre. Un poquito más arriba tenemos el Sacré-Cœur. Claro, está digamos a la derecha, a la izquierda de Montmartre y es parte del 18, ¿no? El 18, que es un barrio... Yo vivo en el barrio hace 20 años y es buenísimo, muy importante el multiculturalismo que hay en este barrio, porque además caminás 2 cuadras y ya tenés el barrio hindú y tienes África negra y tienes el Magreb. Todo el mundo convive en la Goutte d'Or, en el barrio del 18. Barrio hindú, donde está el gran teatro de Peter Brook, Le Bouffe du Nord, quizás el teatro más interesante de París, sin duda. Sí. Está ahí justo enfrente al Metro La Chapelle. En fin, gracias José Cúneo por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista, o verla en vídeo, por ejemplo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y permíteme también dar las gracias a Elena Bril. Muchas gracias. Ahí al tanto de que todo saliese bien en la realización de este programa. Muchísimas gracias de nuevo, José, y mucho éxito en estas Muchas puertas gracias, abiertas un placer haber estado. Y en Buenos Aires. Y sobre todo saludemos a nuestros oyentes ahí en Radio Cultura también de Buenos Aires.